Estimados estudiantes, cordial saludo. En esta presentación se explicará la zona de Fresnel y se realizará un ejemplo de su cálculo. Bueno, inicialmente, para estudiar la zona de Fresnel es necesario identificar o determinar la línea de vista, la cual corresponde a un camino limpio, como se observa en la imagen, o sin obstáculos que permita la comunicación directa entre las antenas transmisoras y receptoras. Esta comunicación debe ser directa y no debe haber objetos u obstáculos cercanos, lo cual pues se debe generalmente a la topografía del terreno, a edificios o a árboles. Cuando esto sucede es ahí donde necesitamos estudiar la zona de Fresnel. La zona de Fresnel se refiere al radio que se debe despejar alrededor de la línea visible. Como vemos es esta elipse que aparece en la imagen, y de ahí se quiere o se desea reducir la interferencia en el enlace debido a la reflexión de la onda transmitida en objetos cercanos a las antenas y a la línea de vista y la transmisión de la señal. Fresnel hizo un estudio de una cierta serie de zonas donde los obstáculos pueden afectar la zona. Sin embargo, para mayor facilidad se estudiará solo la primera zona de Fresnel. Entonces vamos a ver, como dijimos, se quiere el radio despejado alrededor de la línea de vista para reducir la interferencia y se va a estudiar la primera zona. Esta como tal es la ecuación correspondiente al cálculo de la zona de Fresnel. Aquí tenemos que D corresponde a la distancia en kilómetros, F es la frecuencia dada en gigahertz y R será la primera zona que estará dada en metros. La distancia y la frecuencia son las dos variables necesarias para el cálculo de la zona de Fresnel. Vamos ahora a realizar un ejemplo. Tenemos en la imagen un enlace con dos antenas de 10 metros de altura. Están separadas a 1,4 kilómetros y hay un obstáculo a 7 metros. ¿Sí? Vemos que hay un radio de Fresnel de 3,9 metros. Entonces eso es lo que queremos identificar. El enlace transmite a 2,4 GHz y se desea saber si es suficiente ese radio despejado de 3,9 para que el enlace sea limpio, que no haya ninguna interrupción. Entonces, con el uso de la fórmula dada anteriormente, reemplazamos los valores. La distancia que ya está dada en kilómetros es 1,4, la frecuencia de 2,4 GHz, hallamos la raíz cuadrada de ese cociente, tenemos que es 0,38 y al final nos da la primera zona de 6,61 metros. Entonces, analizando los resultados, vemos que es necesario despejar un radio de 6,61 metros, por lo menos de ese valor. Sin embargo, el radio que se nos da es de 3,9 metros, lo cual no es suficiente y hay que determinar, según la variación de las antenas, la altura o la orientación, modificar estos valores para obtener la primera zona de Fresnel despejada. Esto es todo, estudiantes. A continuación veremos las conclusiones de esta presentación. Para el diseño de un enlace de una red inalámbrica es indispensable tener en cuenta primero la orientación y segundo la altura de las antenas para garantizar la calidad de la señal. El parámetro o los parámetros necesarios para determinar la altura de las antenas son el alcance visual, la línea de vista y la zona de Fresnel. Dentro de la zona de Fresnel, como ya se explicó, existen varias zonas, pero se determina la primera para garantizar una buena calidad. Y finalmente, no tener despejada esta primera zona de Fresnel causará ruido en la señal transmitida, baja calidad o incluso pérdida de la misma. Estas son las referencias de donde se obtuvo la información y espero sea de su aprendizaje y muchas gracias por su atención.